Volvemos ahora con la tercera y última mesa de esta mañana, de esta jornada, sobre uno de los sectores más emblemáticos, creo, y estratégicos de la industria española, que es la automoción. Creo que la charla se promete muy interesante. Contamos con 3 fabricantes de coche, una empresa de logística clave también. Y la moderación, tenemos el placer de tener con nosotros a Ana Belén González, que es de esta casa, of Counsel, de Broseta. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Y nada, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Lucas. Bueno, buenos días a todos. Como está diciendo Lucas, pues bueno, contamos aquí, la verdad, que con 4 fenómenos que voy a pasar a presentaros rápidamente. Nos podríamos estar los 45 minutos hablando de cualquiera de ellos solamente, pero bueno, pues para poder después abordar las preguntas, pues vamos a hacer un súper resumen de su trayectoria. Contamos con Joan Miquel Malagelada, con más de 30 años de experiencia en el sector de automoción, especialmente en puestos directivos de varias marcas en el área comercial y de marketing. Ha sido director de marketing de la marca Audi en Alemania, director de marketing y estrategia producto de SEAT en España, y también ha dirigido la red de concesionarios de SEAT y ha ocupado la dirección comercial de marketing de filiales españolas de Audi, Volkswagen, vehículos comerciales y Hyundai. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de Ebro, socio fundador de la consultoría de movilidad MoveMe y presidente del Club de Automoción y Movilidad de SAE. Así que nada, pues bienvenido, Joan, y muchas gracias por estar aquí. Contamos también con Ramón Calderón de la Fuente, si sigo el orden hacia mí, también con más de 30 años de experiencia, manager de relaciones institucionales en el grupo SEAT y grupo Volkswagen en España. Se incorporó en 1998 al grupo SEAT ocupando diferentes puestos de responsabilidad en ingeniería, investigación, desarrollo, procesos productivos y fabricación. Y bueno, pues en la última década se ha centrado en el impulso y desarrollo del mercado de la movilidad sostenible, casi nada. Y bueno, pues también mediante los sistemas de propulsión alternativos, con especial dedicación en la aceleración del despliegue de esa movilidad eléctrica en España, en el que la automoción, pues como sabéis, lleva años invirtiéndose. Es presidente también de la Comisión de Movilidad de la Cámara de Comercio de España y vicepresidente del clúster de automoción de Cataluña. Así que, pues igualmente, bienvenido, Ramón, muchas gracias. Pasamos a Eduardo Blanco, Edu Blanco, también con más de 30 años de experiencia en el sector de automoción y del real estate, y bueno, pues presidente y CEO de Santana Motors y consejero de Santana Factory. Y bueno, pues ahora nos contarás estos milagros, porque la verdad que el recorrido que tienes es tremendamente apasionante, y a ver si podemos abordarlo en las preguntas. Y ya por último, Javier Bartrina, ingeniero, larga experiencia en la logística en diversos sectores como el agroalimentario y petrolífero. Ha vivido y participado en profundos procesos de reestructuración y actualmente pues, se encuentra colaborando con ROR, que es un operador logístico especializado, entre otros sectores, pues, en el transporte y almacenamiento de piezas y componentes de automoción. Así que bueno, bienvenido también, Javier, y como decía, muchas gracias a los 4. Y bueno, pues vamos a abordar una mesa que espero que os resulte interesante a todos. Me vais a permitir, vamos a empezar por los más claros milagros de reindustrialización. Uno de ellos lo conozco muy de cerca porque en mi época de dirección de compras Renault, Nissan, Mitsubishi en España, pues tuve la desafortunada experiencia de tener que abordar el cierre de las fábricas que había en Zona Franca de Nissan. Pero bueno, pues hace unas semanas tuve la suerte de volver a visitarlas y ver el milagro que Ebro está haciendo allí. Y bueno, pues la pregunta va un poco dirigida tanto a Joan como a Edu. Estos proyectos de reindustrialización que, bueno, pues con el complejo mundo del automóvil y más en los últimos tiempos, resultan gratamente sorprendentes y gratificantes ver cómo se sacan adelante proyectos de automoción en un país que, como sabéis, pues la automoción representa un importante porcentaje del Producto Interior Bruto. ¿Cuáles han sido los aspectos claves? Bueno, permíteme antes, Belén, situar un poco dónde está el sector de la automoción en estos momentos
tanto a nivel europeo como español, ¿no? Como dices bien, en España supone aproximadamente, si lo juntamos todo, un 10% del PIB, por lo tanto es muy relevante. Y la situación que se encuentra de transformación realmente este sector, debido pues, a la electrificación, a la bajada de la demanda, al tema de entrada de nuevos players como las marcas chinas, a temas geopolíticos como aranceles, haciendo que en estos momentos esté pasando una situación realmente en general en Europa y en España particularmente difícil. Para hacernos una idea, está en Europa la capacidad productiva en estos momentos se está empleando solo el 55% de la capacidad productiva que hay en Europa en la automoción. En el caso de España quizás estemos algo mejor. Pero bueno, según datos de la ANFAC, estamos, a lo mejor alcanzaremos este año, como segundo fabricante que somos europeo, pues 2,25 millones, pero con una capacidad que supera claramente los 3, ¿no? Nos encontramos con una situación, y por eso es interesante ver los proyectos de reindustrialización, de cierre de fábricas, despidos masivos. Tenemos el caso de Bruselas, del grupo Volkswagen, tenemos el caso de San Luis con Ford, tenemos el caso también de industria auxiliar con Bosch, con Continental, con despidos de decenas de miles de personas, que puede llegar en los próximos años a ser más de 100.000 personas. Y ante esta situación se produce una curiosa paradoja en la que entra también este proyecto de Ebro, y me centraré ahora un poco a explicar lo que está sucediendo, en que por una parte están cerrando fábricas, están haciendo continuamente pues, paradas en la producción, ERES que hay en estos momentos en muchas de las factorías españolas, y llegan por otra parte las marcas chinas, vamos a decir así, con voluntad de producir en Europa. Y se da la paradoja de que se están invirtiendo en fábricas incluso nuevas, tenemos el caso de BYD en Hungría, fábricas absolutamente nuevas, mientras otras antiguas fábricas de fabricantes europeos, y también en este caso pues, americanos como Ford, pues están cerrando, están en una situación crítica. Se abren también otro tipo de factorías como las de baterías, pero de alguna forma estamos en una situación muy paradójica, ¿no? Fábricas que se están cerrando y otras que están invirtiendo. Aquí es donde quizás el caso de Ebro, yo no me atrevo a decir que pueda ser un ejemplo, pero sí que hay unos ciertos learnings, algunos ejemplos que se pueden aplicar en todo este proceso que estamos viviendo de cambio y de entrada de las marcas chinas, que puede ser que en pocos años, y estoy reduciendo en los próximos 2 años, puedan ya fabricar más de 1 millón de coches ya en Europa. Es que no es broma lo que nos viene. Y en estos momentos nosotros en Ebro tuvimos un proceso que, repito, creo que de alguna forma en algunos elementos puede servir de ejemplo, porque en este caso se utilizó pues, una fábrica, que conoces tú, una fábrica de Nissan que se cerró en diciembre de 2021, pero se hizo un tema que es interesante, y aquí sí que es un aprendizaje, y aunque no fue perfecta, se creó una mesa de reindustrialización, una mesa que estaba formada por la propia Nissan, por los gobiernos local y autonómico, y por supuesto gobierno central, pero también estaban los sindicatos, ¿eh? Y además de otros participantes, players en todo este conjunto. Y esta mesa de reindustrialización, de alguna forma, es la que gestionó todos estos proyectos que se presentaron para volver a dar vida a esta fábrica de Nissan. Es decir, en este caso se dio pues, la posibilidad de volver a dar en actividad. Voy a hacerlo corto, pero bueno, al final, en marzo del 2023, con presencia ya de la ministra y el conseller, pues se hizo ya la firma y se dio como ganador al proyecto que se llamaba The Hub en aquellos momentos. A Goodman como gestor de logístico, a Silence, una pequeña zona, la fábrica de motos también para producir, pero básicamente era el proyecto del The Hub, el proyecto que estaba en aquellos momentos encabezado por 2 ingenierías catalanas que eran Vitec y COEV. COEV se desvinculó del proyecto y en aquellos momentos pues empezó a trabajar ya en el proyecto que era la fabricación de electrificar vehículos que ya se fabricaban en la fábrica de Nissan. En Nissan se fabricaban una serie de vehículos y el proyecto básico de Vitec era electrificarlos. Y de hecho, ya que antes hablábamos de financiación, se hicieron rondas de financiación, por supuesto, para buscar dinero. Una primera ronda de 18 millones, una segunda de 40 millones, se salió luego posteriormente al BM Growth, etcétera, etcétera. Y en aquellos momentos en que este proyecto se estaba gestionando es cuando vino el tema de Chery,
que es uno de los grandes chinos. En Chery no suena a muchos, pero Chery es uno de los grandes fabricantes chinos. Este año va a hacer aproximadamente unos 3 millones de vehículos. Por lo tanto, es mucho más que Renault, que Audi o que muchas marcas que nosotros conocemos. Es que es un grande. Y vino Chery y con unas negociaciones que duraron tiempo, pero fueron muy complejas, muy duras, muy largas. Muchas presentaciones de PowerPoint, muchos Lois, Mouse y de todo lo posible hasta llegar al final a un acuerdo en el que se constituyeron dos sociedades, dos joint ventures, una para la fábrica y otra para una comercial, para vender estos productos de Ebro, ¿no? Ambas con participación del 60% mayoritaria de capital español, por lo que podemos decir de repente que Ebro hoy es una empresa de capital mayoritariamente español. Bueno, después de todo este trabajo, que tuvo un final muy bonito, que fue pues, la firma oficial de estas joint ventures en abril del 24, estamos hablando de hace poco, de abril del 24, con asistencia, y esto es muy importante, insistencia y el apoyo institucional, en este caso vino el presidente del Gobierno, el presidente de la Generalitat, ministros, etcétera, pero con todo este apoyo institucional al que los chinos, aprovecho para decir, dan mucha importancia, quieren que la administración siempre esté detrás, no sé si es porque en China también es importante, pero la cuestión es que les gusta ver aquí que venga un primer ministro, un presidente. Hasta llegar a un tema que se empezó la fabricación de vehículos a finales del 24, en noviembre y diciembre salieron las primeras unidades ya de la cadena de ensamblaje, y hasta llegar a donde estamos hoy, donde está hoy Ebro, y con esto acabo porque si no me voy a extender demasiado. Estamos en una empresa que ha invertido este año más de 100 millones, una inversión que seguirá en los próximos años. Estamos en una empresa que, de la bolsa de trabajo que se creó en esta reindustrialización, hubo una bolsa de 1.250 trabajadores que había que volver a incorporar. Y esto no es broma, 1.250 trabajadores, se han incorporado ya 900 y se va a cumplir con el compromiso. Algunos no van a venir porque no quieren y porque tienen otras soluciones laborales, ¿no? Pero quiero decir, todos los que quieren se van a incorporar de nuevo. Estamos con una producción que va a llegar este año entre 18 y 20.000 unidades. Y en estos momentos la fábrica, no sé si Belén has estado últimamente, está patas arriba, todo lleno de robots, cadenas, en fin, se ha aprovechado activos también de Nissan. Está realmente una revolución, aquello es un hervidero, porque ya el año que viene se va a hacer el proceso completo, es decir, soldadura, pintura, montaje, para llegar a una fase que lo podemos tratar luego, que es muy importante, que es la fase de localización. Es decir, que los productos no vengan solo de China, sino que haya una posibilidad a los proveedores locales, locales quiere decir que estén en Europa, Bosch, Continental, Valeo, quien sea, para trabajar. Y todo esto bajo un tema que siempre es la emoción, que es una parte que a nosotros nos realmente, pues bueno, siempre está presente, que si hacemos renacer una marca mítica en el mercado español como es Ebro, y además, por los que no lo sepan, esta fábrica de Nissan antes era la fábrica de motor Ibérica. Y en esta fábrica de motor Ibérica es donde se producían los Ebro. O sea que 40 y pico años después vuelven a salir los Ebros de la misma fábrica. Se cierra ya este ciclo. Sí. Bueno, además, esto es simplemente una curiosidad, cómo el antiguo dueño de 100 años ha estado visitando vuestra fábrica. Y tengo algunos de los trabajadores que me... Echeverría. Sí, fue uno de los directivos que cumplió 100 años y hicimos un homenaje por sus 100 cumpleaños y lúcido, increíble. Están los trabajadores, es que es eso, excompañeros que tengo allí decían que qué maravilla. Qué maravilla, 100 años, un lucidez absoluto, que fue el director de Motor Ibérica. Sí, efectivamente. Sí, de la cadena de suministro hablaremos ahora dentro de unos minutos, Joan, por seguir también con, bueno, paralelismos y diferencias, porque efectivamente el proyecto de Santana en Linares se puede parecer a lo mejor en las capas altas al de Ebro, pero por supuesto tiene muchas más especificidades. Si nos puedes contar también tu visión, Edu. Pues sí, muchas gracias. Ana, yo tenía un pitch preparado, pero Joan Miguel ya lo ha dicho todo. Rodéate de los mejores. Perdona, Edu, que rodéate de los mejores. Pues yo fui socio fundador de Ebro y presidente de la compañía hasta 2023, cuando ya comenzó todo este proceso más heavy de industrialización, donde le cedí el testigo a Pedro, a todo el equipo, ahí justo fue dentro de Joan Miguel. Hasta el 2024, que me fui definitivamente a la compañía, y comenzamos en Santana este año, 2025. Hemos hecho un proceso muy rápido. Creo que
justamente por todo el aprendizaje que teníamos con Ebro. Santana es una compañía que fue fundada en 1956. En 1961 comenzó su primer joint venture junto a Land Rover y a partir de ahí tuvo varios diferentes joint ventures con Land Rover, con Suzuki, con Iveco durante varias décadas, hasta el 2011, que por el contexto que vivía España y el mundo en ese momento, la fábrica tuvo que cerrar. Pero realmente la marca nunca cerró. En ese momento la Junta de Andalucía hizo una licitación pública y mis socios, que está por aquí, Antonio Molina, que yo le llamo el Heritage Keeper porque luchó mucho por mantener la marca, en ese momento se quedaron con la marca, mantuvieron la marca y cogieron todos los contratos de defensa para el mantenimiento de los vehículos Santana, que actualmente siguen prestando servicio a la Seguridad Nacional. Y aparte de eso, tienen un catálogo de más de 20.000 piezas que hoy desde cualquier parte del mundo tú puedes comprar recambio de Santana o, si no está en el IP, dentro del IP, del boom de piezas, pueden hacer ingeniería inversa y fabricar esa pieza. No solo eso, sino que también venden a Suzuki, porque muchos de los Suzuki Vitara fabricados y Jimmy fabricados en Santana, en Linares, se siguen vendiendo por el mundo, se siguen circulando, y JPG vende a Suzuki y Suzuki vende a toda su red de distribución. En 2024, cuando ya hice mi salida de Ebro, y pensamos este año, fue un proceso muy rápido, llevamos solo 10 meses de trabajo, comenzamos a trabajar junto con JPG en darle nueva vida a Santana. Dijimos, ¿cómo podemos darle nueva vida? ¿Cómo podemos sacar eso otra vez al mercado? Y gracias a toda la explicación que mi buen amigo John Miguel ha hecho antes de contexto internacional, pues estuvimos buscando varios fabricantes hasta que encontramos el match perfecto con una fábrica muy parecida, es una réplica de hecho a la fábrica que tenemos en Barcelona, en Ebro. Es una fábrica también que la hizo Renault hace 15 años y con todos los estándares de seguridad europeos. Y es una fábrica que se dedica solo a hacer vehículos off-road, solo 4x4. Ahí se fue la sinergia fuerte que encontramos, que Santana es una marca que toda su vida se dedicó desde 1961, primer joint venture con Land Rover, a fabricar vehículos off-road. Comenzamos a trabajar en los primeros vehículos, en la primera homologación. El primer vehículo lo vais a ver el lunes que viene ya en prensa, haremos unas primeras imágenes. Hemos hecho ya la semana pasada el lanzamiento de una previa red de concesionarios. Ya hemos cerrado con más de 35 concesionarios en España. Tenemos cubierto el 80% de la superficie y antes de fin de año esperamos tenerlo todo. Aparte de eso ya hemos cerrado también con Gibraltar, con Italia, con Portugal, con Andorra. O sea, Santana nace como una fábrica, ahora os cuento la parte de fabricación. Santana nace como una fábrica desde Linares, Andalucía, España, para el mundo. Nosotros tenemos la exclusividad de nuestro modelo para toda Europa y también podemos vender en África y en América. En todo este paralelo, nosotros tenemos Santana Motors y aparte estamos reindustrializando Linares con Santana Factory. Santana Factory el 28 de octubre, la semana que viene, ya es un hecho, ya tenemos la primera línea de fabricación de ensamblaje SKD y comenzaremos a calibrar las máquinas. Tenemos un evento privado para algunos clientes y concesionarios, pero a partir del 28 de octubre comenzaremos a calibrar las máquinas para el 3 de diciembre tener la apertura oficial de la fábrica y poder comenzar, no la fabricación, porque seguramente le falten algunos procesos más burocráticos, pero sí que ya estará en condiciones de comenzar la fabricación. Como veis, hay vida en el automóvil, que nos gusta hablar solo de lo malo, pero es que aquí hay dos ejemplos absolutamente fascinantes. Yo me invito ya, cuando queráis, en la fecha que queráis, y si no estáis fabricando todo, pues da igual, vemos lo que haya. Yo diría que, bueno, una reindustrialización de otro tipo, pero también otro gran milagro, quizás más parecido al que los OEM que resistieron pues esa crisis que estabas diciendo del 2011, que en realidad empezó también en el 2008 y fuimos todos ahí pues cuesta abajo como pudimos y levantándonos como también se pudo. Pero bueno, pues otra tremenda transformación que se está haciendo es en SEAT. El grupo Volkswagen en general y bueno, pues yo diría que es más al estilo de los tradicionales OEM, constructores de automóvil, y bueno, qué mejor tradición podemos tener en España de automóvil que la que siempre nos ha representado en SEAT. Entonces, bueno, pues cuéntanos un poco, Ramón, cómo estáis abordando vosotros los retos desde vuestra fábrica. Pues muchas gracias, Ana Belén, muchas gracias a la organización, muchas gracias, José Ramón, que me comentaste estar aquí. Y muchas gracias a todos los que estáis aquí hoy asistiendo a esta jornada. Yo creo que es importante que toméis conocimiento de la situación en la que vive el sector de automoción y lo que estamos haciendo para superar todas estas fases. Bien, desde luego, admiración por mis compañeros aquí, por los proyectos que están llevando a cabo.
En el caso de SEAT, nos hemos enfrentado a la transformación organizativa, industrial, tecnológica más grande de nuestra historia. En general, toda la automoción, pero en particular en el caso de SEAT Cupra, mucho más, porque nuestra responsabilidad es de país. Somos una marca referente en España. Seguro que todos los que estéis aquí, o la gran mayoría, habréis tenido algún 600 o un 127, algún vehículo de estos. Y tenemos una responsabilidad, una corresponsabilidad con el país. Con lo cual, SEAT Cupra, que es una marca que, a diferencia del resto de fabricantes en España, no solo produce y vende, sino que además diseña y desarrolla todo lo que se hace, con lo cual estamos hablando de un referente nacional, marca España total, pues tenía que hacer esa transformación, hemos tenido que hacer esa transformación, asegurando además 13.000 puestos de trabajo y asegurando una rentabilidad, ¿vale? Y para ello ha sido muy importante y muy relevante también hacerse una idea o tomar conciencia del contexto geoestratégico, geopolítico en el que nos movemos. Joan ha hecho una introducción perfecta, que me vale, así me ahorro parte de... Pero hay un elemento que es determinante y que no pudimos perder de vista en nuestra estrategia cuando iniciamos toda esta transformación. Ese elemento es el hecho de que, bueno, tras la Segunda Guerra Mundial está claro que el desarrollo económico se basa en las energías fósiles, y a partir de la pandemia, ya veníamos un poquito atrás, pero a partir de la pandemia hacemos el clic y desde la propia Unión Europea se apuesta por un desarrollo económico basado en energía sostenible. Me he parado aquí un minuto porque creo que esto es muy relevante de entender, porque esto hay que meterlo en la coctelera a la hora de diseñar tu estrategia. A partir de ahí, y con ese hito muy claro, el desarrollo de la economía en Europa se va a basar en vectores verdes. Nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero esto va a ser así, y desde luego no es momento. Quizás a otros sí que les gusta cambiar de opinión, pero si cambiamos de opinión en Europa la hemos liado, ¿vale? Entonces tenemos que seguir a muerte. Con esto nosotros entendimos y leímos este mensaje muy bien, y lo que hicimos fue desarrollar unos campos de acción muy pragmáticos. Pragmatismo es fundamental en la automoción, en la industria en general, pero en la automoción es tremendo. Basados 5 campos de actuación, fundamentalmente. El primero era, o empezamos desarrollando un ecosistema adecuado para todo lo que se nos venía encima, ¿vale? Un ecosistema que llamamos, el proyecto se llamaba Future Fast Forward, F3, lo podéis consultar en las páginas, lo tienen en su propia página, porque esto acabó desembocando en la generación de la agrupación F3, una agrupación de más de 50 empresas, con más de 80 proyectos, en 9 comunidades autónomas, por eso hablo de un proyecto de país, y de las cuales el 60% son pymes, ¿vale? Esto es fundamental porque ese ecosistema es el que está orientado a descarbonizar la movilidad y a convertir a España en un hub en la movilidad descarbonizada o eléctrica, concretamente, ¿vale? Ese sería un pilar fundamental. El segundo pilar fundamental es, todos lo sabéis, lo conocéis, es el crecimiento global de Cupra y la electrificación de toda la gama. Ese ha sido un elemento fundamental. Y el tercer pilar sería la transformación de la fábrica, siempre usando la columna vertebral de la sostenibilidad, ¿vale? La transformación de la fábrica, que ha implicado, de los 10.000 millones de euros que ha movilizado esa agrupación que os he comentado antes, la agrupación F3, la transformación de la fábrica ha implicado adaptación de líneas para la producción de vehículos eléctricos, 3.000 millones de euros de inversiones, y estamos hablando de inversiones, comentábamos antes, estamos hablando de inversión, todo esto pasa por inversiones multimillonarias. Estamos hablando de integración de nuevas actividades en la cadena de valor que nos da más autonomía estratégica, Sagunto, planta de fabricación de celdas de baterías, otros 3.000 millones de euros, y en la fábrica de Martorell, ensamblaje de esas celdas que vienen de Sagunto, 300 millones de euros. Es decir, estamos hablando de una movilización de 7.000 millones de euros de esos 10.000 que movilizan toda esa agrupación de la que os he hablado antes. Y desde luego todo esto guiado por la sostenibilidad, es fundamental. Nuestras instalaciones en 2040 tienen que estar libres de CO2. Libres de CO2. Y toda la compañía en 2050 libre de CO2, incluyendo concesionarios, incluyendo todo, ¿vale? Y la economía circular. La economía circular es otro de los ejes vertebrales en los que estamos trabajando. Un residuo es un activo en el sitio equivocado. Pero es un activo en el sitio equivocado, ¿vale? Cuarto pilar, todo esto no sería posible sin una transformación brutal, cultural, de nuestros 13.000 trabajadores. Esa es una labor en la que estamos y que es un trabajo lento,
arduo, pero que hay que llevar a cabo. Porque si creemos en la electrificación, pero nuestra plantilla, nuestro personal no está preparado, no tiene los perfiles para hacer frente a esa electrificación, no hay nada que hacer. Y el quinto pilar, y no por ello menos importante, porque ha sido muy relevante, ha sido el apoyo de las administraciones, evidentemente. Todo lo que han sido los programas PERTE, con parte importante de subvenciones, ha ayudado a acometer estas inversiones multimillonarias. El resultado, yo creo que todos lo conocéis, o si no lo habéis oído, lo imaginaréis. Hemos mantenido de momento el empleo, 13.000 empleos, generamos el 1% del Producto Interior Bruto, somos una compañía con 2 marcas, SEAT y Cupra, con más de 10 modelos ahora mismo que se exportan a 60, 70 países, 80% de exportaciones, pero yo creo que el dato más relevante aquí es 2024, 14.500 millones de ingresos, 650 millones de resultado operativo, ¿vale? O sea, algo debemos haber acertado, algo debemos haber hecho bien, ¿no? Pero todo esto no está exento de riesgos. Y cuando hablo de riesgos, quiero decir que lo que parece que aguas arriba va fetén, se puede estropear por lo que pase aguas abajo, distinguiendo aguas arriba todo lo que es el proceso de fabricación, producción, cadena de valor asociada a eso, y aguas abajo todo lo que es servicios, venta de vehículos, infraestructura y todos los negocios que surgen alrededor de eso. El PNIEC decía que en España tiene que haber 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030. Actualmente tenemos un parque, 5.600.000 coches de vehículos eléctricos. En España se matricula 1 millón de vehículos al año, de los cuales el 20% ahora son eléctricos. Es decir, ha experimentado un crecimiento importante, no al ritmo deseado, pero ha experimentado un crecimiento importante. Matemática simple nos diría que para llegar a esos 5,5 millones en 2030 tendríamos que matricular todo lo que se matricula año tras año, vehículos eléctricos. Ese millón de vehículos tendría que ser vehículos eléctricos. Es decir, no vamos a llegar ni de coña, ¿vale? Con lo cual, ojo, porque esto puede poner en riesgo todo lo que hay aguas arriba, porque todo lo que hay aguas arriba se ha dimensionado para llegar a esos objetivos que son los que marcan la senda de descarbonización de Europa. Si eso no se cumple, todo lo que has diseñado arriba no sirve para nada. Espero no haberme extendido mucho. La verdad es que ha resumido magistralmente, pues bueno, lo que está ocurriendo en el automóvil en los últimos 10 años. Europa marcó unos ambiciosos pasos. Los constructores, pues algunos protestando más, otros menos, pero no hubo más remedio que orientarse a eso. Hay tremendas historias de éxito, de transformación, pero como tú dices, no estamos exentos de, pues bueno, de que algo se tuerza. Y Europa tendrá que cumplir lo que dijo en un momento, porque las empresas privadas que tenían que responder a eso, pues han hecho sus deberes de alguna manera o los están haciendo, ¿no? Y bueno, pues es quizás hoy la dicotomía, ¿no?, que tenemos y que hay que acabar de gestionarla. Y bueno, pues resumiendo, estos animalitos que producen tantos coches todos los días necesitan alimentación y bueno, pues aquí está la logística, ¿no?, para just in time, que vayan llegando y sobre todo eso, que no lleguen ni demasiado pronto ni jamás tarde, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo se adapta, Javier, un operador logístico a todo esto, sabiendo que además los componentes cada vez más complejos, cada vez con mayor valor añadido, vienen de cualquier lugar del mundo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es inusual la presencia en foros así de logísticos, lo cual es un placer, porque nos permite visualizar al hermano pobre. E indudablemente la logística es el hermano pobre, y más en una mesa como esta. Antes decía Joan que el peso de la automoción es el 10% del PIB español. Toda la logística es el 2,7%. O sea, de todos los sectores y de todo. Entonces, bueno, ya eso ya te empieza a dar una dimensión de lo que nosotros somos. Entonces, pero fijaros, porque cuando hablábamos un poco preparando en estas cosas y decías, Ana, en previo, que si estábamos preparados para esto, que es un poco lo que nos has venido a preguntar, eso es una tremenda pregunta trampa. Porque claro, si yo digo no, como sector, no ya solo como ROS, digo que no estamos preparados, pues hombre, aparte de crear una cierta inquietud, pues digamos, pongo una posición débil. Pero si digo que sí, estoy dando por supuesto que el sector logístico y las empresas están en condiciones plenas de responder a estos retos, cuando todavía no sabemos la profundidad, el alcance, el cuándo y el cómo nos viene. Con lo cual es un poco difícil de poder
de poder responder a esto. Sí puedo decir que el sector está preparado mentalmente. Es decir, yo creo que hay muchas empresas que ya vienen trabajando, dimensionando, cambiando y transformándose a la chita callando por debajo para cuando llegue estas situaciones ser capaces de dar soluciones. Lo que pasa es que eso no se puede hacer solo, o es un error intentarlo hacer solo. Y esto es un poco una llamada al sector, a las empresas, a todos. Esto solo se puede hacer desde el diálogo, desde la comunicación fluida. Hay que entender la cadena de suministro en toda su extensión. La logística no es cada empresa hace su propia logística, se optimiza y el que venga detrás que acarree y intente optimizarse a sí mismo. No. Una cadena en automoción, en cualquier otro sector, va desde la materia prima, allí donde esté, sea cual sea, lo trabaje quien lo tenga, hasta que un usuario tenga su producto final y se mueve, y ni tan siquiera acaba ahí. Todos los que participan en eso, de alguna forma, tienen que formar parte de esta transformación y de este mundo al que se va, ¿no? Y para eso hay que ir a relaciones diferentes. Hay que ir a relaciones a largo plazo, donde fluya la confianza, donde el trabajar cooperativamente y conjuntamente, donde el sector logístico entienda que necesita mover la automoción. Porque debemos de saber que vamos a mover, pero ¿qué movemos? ¿Qué requerimientos tiene? Si además está en transformación, al alcance de lo que ha dicho Ramón, imagínate las empresas que trabajan en la automoción desde logística tienen que cambiar de arriba a abajo porque van a un nuevo paradigma. Están cambiando formas diferentes. Ya no se va a mover probablemente tanto hierro, tanto pieza, tanto mecánica. Se va a mover electrónica, se va a mover batería, se va a mover chips. Y eso se mueve distinto. Probablemente no había excesivos requerimientos en el transporte. Ahora vamos a tener que mover mercancía peligrosa. No lo sabemos. Pues nos tenemos que acomodar a mover a ello, porque una batería tiene un calificativo de ADR. Por tanto, tenemos que mover de forma diferente. Y además hay que hacer un seguimiento en continuo. Y además hay que ver un control de la temperatura, vibración y en continuo. ¿Estoy preparado? ¿Tenemos las empresas los medios para poder hacerlo? Entonces, tendré que cambiar porque la forma de mover es diferente. Pero la geografía industrial, también lo han comentado, cambia. Ahora los flujos en los que se mueven van a ser probablemente diferentes. Tradicionalmente España, que tenía una exportación muy alta de coches, no sé, el 80% o así, y había muchos proveedores locales que movía internamente cosas. Bueno, vamos a ver, probablemente la exportación siga, pero probablemente la importación también vendrá de fuera. Por tanto, van a cambiar los flujos, los movimientos. Donde nos estábamos moviendo internamente, pues a lo mejor se van a cambiar. Y de los flujos que venían de Europa, pues ahora van a cambiar a lo mejor a Asia y van a ser de forma diferente. Entonces, si muevo distinto y desde sitios distintos y van a cambiar los flujos, las ubicaciones y demás, me tengo que estar transformando continuamente a esto, ¿no? Y para facilitar a esto, ¿cómo está respondiendo o cómo debe de responder? Pues mira, dos cosas tienen que hacer. Una, inversión. La inversión es un elemento muy potente en el cual tienen que estar las empresas logísticas, porque van a tener, quieran o no, que gastarme muchos medios para poder dar las soluciones a los que dicen. Y la otra son las personas, el talento. Tradicionalmente las compañías que tenían, o que se enfocaban de transporte, choferes, que muevan, porque el tema era que había que mover de A a B. Ahora no hay que mover de A a B. Hay que entender, igual que ellos, qué y por qué muevo. Por tanto, tengo que tener personal en mi compañía preparado para eso. Ya no solo buenos especialistas en conducción. Yo necesito gente especialista en sectores. Por eso, ¿cómo están yendo ahora los operadores? Están creando divisiones especializadas sectoriales. Porque están introduciendo personas que entienden de automoción. ¿Para qué? Para gestionar la automoción. ¿Para qué? Para entender verdaderamente las necesidades que tiene el sector y sobre todo si son
cambiantes. ¿No? Bueno, pues eso es un poquito. Entonces, cuando decías, ¿estamos preparados? Pues chico, la pregunta no es si estamos preparados. La pregunta es cómo nos vamos a preparar juntos para enfrentar este reto. Muchas gracias, Javier, porque si efectivamente no hubo opción, como se suele decir mucho en el mundo de la automoción también, como para no estarlo, ¿no? Efectivamente. Si retomamos un poco lo que habíamos dicho al principio, efectivamente hemos hablado de la parte fábricas, manufacturing, reindustrialización o reinvención. La cadena de suministro juega un papel clave. En vuestros proyectos Ebro, Santana, Santana, Ebro, de momento viene mucha pieza efectivamente de los lugares lejanos donde han sido concebidas, evidentemente China, Asia. Tenemos una cadena de suministro, yo diría, tenemos un tejido industrial que esté preparado, qué podemos hacer para prepararlo, para poder localizar, ¿no? De alguna manera todo ese negocio que vosotros estáis moviendo desde la parte de arriba y que los proveedores, los Tier 1, Tier 2, etcétera, podrían perfectamente aprovechar. Es que hay que aprovecharlo. Vamos a ver, si miramos en España qué ventajas competitivas tenemos para que pues muchas marcas, entre otras muchas marcas chinas, vengan a España. Se sabe que en estos momentos, aparte del caso de Santana, evidentemente, y de Ebro, tenemos a BYD que está buscando factoría, se habla en Valencia, que MG igual va al norte de España, es decir, porque están viendo que España sigue siendo un país atractivo desde el punto de vista industrial, ya sea por su tema logístico, justamente de ubicación estratégica, ya sea por sus costes competitivos, dentro de lo que cabe de la energía y los costes laborables, por tener talento, por los incentivos y apoyo público, ¿no? Que en este caso entendemos también que haya pues, una puerta abierta también, en este caso, a los fabricantes chinos. Pues si hay algo que es importante en España es el ecosistema industrial, es decir, el ecosistema que se ha montado en España industrial de proveedores, con proveedores locales, de altísimo nivel, Gestamp, Pantolín, etcétera, podría nombrar aquí muchos, que hacen que sea España especialmente competitivo y esto hay que aprovecharlo. ¿Cómo está el tema? Estamos ante una industria auxiliar y de componentes que está sufriendo. Estamos oyendo ahora Continental con despido de 35.000 personas. También el otro día Javier Pujol de Sernauto, que los asocia, diciendo pues, que iba a haber una bajada en la facturación este año, una previsión inferior a la que habían previsto. Están sufriendo también. Y esto es fundamental importancia porque, no nos olvidemos, cuando hablábamos de este 10% del PIB, esto incluye los proveedores y fabricantes de componentes y en este sentido son más importantes que las propias fábricas. O sea, entendamos que de este 100% del valor añadido de un coche, un 75% corresponde a esta industria auxiliar y de componentes. Por lo tanto, es absolutamente fundamental. La gente siempre piensa en las marcas y no, hay que pensar en esto. Es por eso que en estos momentos algo que a la Comunidad Europea le preocupa mucho, y así lo ha declarado también Stéphane Séjourné, el comisario de Industria, es que haya una localización y utilización de componentes locales. Y este justamente es el plan que tenemos en Ebro. En Ebro primero, ahora nos llegan las piezas, las ensamblamos y llegan pues ahora, a partir de ahora, pues el coche desmontado en 1.400 piezas, 1.500 piezas, una barbaridad, ¿no? Bueno, ahora es el momento cuando te llegan las piezas de decir esta que no vengan y estas las vamos a ir a comprando ahí. Y es un proceso continuo que se va a llevar durante los próximos años de localizar, quizás algunas piezas nunca se pueden localizar, no les pasa a muchos fabricantes que no van a ser siempre componentes europeos, pero se va a intentar localizar lo máximo posible y este tiene que ser un proyecto fundamental, y lo es para Ebro, pero lo es también para la industria del automóvil, tanto en España y en Europa, porque además es una de las ventajas que tenemos. ¿En qué plazo se va a hacer? Pues poco a poco. Es un proceso continuo que ya se ha empezado, ya empieza a haber primeros proveedores, en el caso de Ebro, nacionales. Ya a partir de enero ya se incluirán proveedores nacionales para dar este contenido local y de alguna forma aprovecharse de toda esta industria auxiliar que tenemos en España y que tan importante es y que bueno, y de la que vive gran parte de nuestro Producto Interior Bruto, vive de estas empresas que a veces no son tan conocidas, pero son enormemente importantes. Exactamente, Joan. En vuestro caso, Edu, supongo que también es un eje estratégico. Pues en el caso de Santana, le voy a poner las dos gorros a Joan, Miquel, que se lo vaya cambiando. Ha hecho otra vez una muy buena introducción y creo que España cuenta con una capacidad industrial, un tejido muy, muy potente. Nosotros contamos con ello.
Ya estamos trabajando también en la parte de localización. Nosotros tenemos nuestro vehículo, diría que gran parte, no quiero dar cifras, pero gran parte del vehículo, la tecnología es europea. O sea, si bien hay fábricas también en China que duplican, la tecnología de motores, la tecnología de muchas piezas de electrónica, de cajas de cambios, es europea, con lo cual es relativamente, no sencillo, nunca es sencillo, pero es posible localizar hasta un 60% del vehículo en un mediano plazo de tiempo. Y ya estamos trabajando en esa línea para evidentemente, al principio es un producto SKD, que el 100% de piezas vienen de Asia, pero la idea es ir localizando el powertrain, piezas de gran valor, que aportan gran valor, ir haciendo que crezca todo este tejido industrial. Ya estamos trabajando en eso y está en nuestros planes. Ramón, por vuestra parte, efectivamente has hablado antes de la agrupación F3, que fue un referente en su momento precisamente de tracción de esa cadena de suministro tan importante. Hemos visto que hay fondos para la reindustrialización, PERTES, ahora las grandes inversiones en el sector defensa, donde efectivamente también con esos grupos importantes, como dice Joan, que son Tier 1, que son fundamentales en la automoción y quizás menos conocidos, y son importantes grupos españoles también mirando hacia ahí. ¿Cómo abordáis vosotros poder robustecer esa cadena de suministro, que no lo pase tan mal o que de alguna manera capee y se pueda transformar con vosotros? ¿Qué le pedimos a las administraciones? Le pediría... Bueno, vamos a concentrar. A ver, lo primero, sí, hay planes de resiliencia, los famosos PERTE. Efectivamente, no voy a entrar en las mejoras administrativas que se deberían llevar a cabo, porque yo creo que todos los hemos vivido en nuestras carnes y sabemos que son muchas, pero me voy a centrar en 3 elementos o 2 elementos clave. Yo creo que esos PERTES se les debe dar continuidad en el tiempo, y estamos viendo cómo se va balanceando cada vez más a la financiación en lugar de a la subvención, ¿no? Yo creo que esto hay que reequilibrarlo otra vez. La industria de la automoción y los OEMs en particular nos podemos financiar internamente, con lo cual lo que es verdaderamente atractivo es todo lo que es subvención directa, como ha sido en el pasado, BEC 1, BEC 2, BEC 3, ¿vale? Bueno, y que las convocatorias no las pongan justo antes de Navidades o de verano, porque últimamente lo vienen haciendo y nos ponen a trabajar justo en ese periodo, lo cual yo creo que lo hacen para limitar el número de candidatos. Pero bueno, dicho esto, el otro elemento que desde Europa nos ocupa en demasía es la hiperregulación. Nos ha comentado en las diferentes mesas y yo creo que es un elemento que habría que, como mínimo, flexibilizar, que ya se está en ello, y mejorar esos diálogos, que ya se está en ello, porque no nos engañemos, la hiperregulación ha generado en los últimos 15 años que un coche valga un 30% más. Así, tal cual, ¿vale? Con lo cual, en eso debemos ser más competitivos. Sabemos dónde tenemos que llegar, vamos a llegar, pero vamos a hacerlo de manera flexible. Dicho esto, yo creo particularmente que el ecosistema nacional de la automoción en España es un ecosistema bueno, pero muy focalizado en el motor de combustión, como bien decía Javier antes. Con lo cual necesita algunos reajustes, ¿vale? Y para llevar a cabo esos reajustes, pues hace falta algo que yo creo que es muy importante, que es un plan nacional estratégico para toda la cadena de valor de la automoción, ¿vale? En España actualmente se considera que el valor agregado bruto que genera la automoción en toda su cadena de valor es de unos 85.000 millones de euros. O sea, billones, 85.000 millones de euros. Que están repartidos aproximadamente unos 69.000 o unos 79.000 a lo que sería el motor de combustión y unos 6.000 millones a lo que sería el vehículo eléctrico, ¿vale? Esto quiere decir que la balanza está muy posicionada en la parte de combustión. Hay en riesgo, por todos la hiperregulación, tendencias a la descarbonización, etcétera, se podrían llegar a perder en esa cadena de valor, ese valor añadido, ese valor agregado, unos 15.000 millones de euros si no hacemos algo, si no rebalanceamos a lo que os he dicho antes, aguas abajo, ¿vale? Aguas abajo hay que capturar actividad para poder revertirla aguas arriba, en ese tejido industrial. Y hay en juego 35.000 millones que podríamos revertir aguas arriba.
Con lo cual, y creo que Juan Ramón lo dijo antes muy bien, tenemos que hacer la siguiente reflexión. ¿Queremos ser un mercado de vehículos, que lo vamos a ser siempre, porque siempre se va a estar vendiendo coches? ¿O queremos ser un mercado y una industria referente? ¿Vale? Entonces, para hacer eso, tenemos que revertir actividad aguas abajo, es decir, generar actividad aguas abajo que revierta aguas arriba. Lo que os decía antes, ¿eh? Si la churrera no da churros, no se venden churros, la churrera para hacer churros. Esto es así de sencillo. Por tanto, ¿qué necesitamos? Necesitamos urgentemente un plan estratégico nacional para toda la cadena de valor de la automoción que ponga foco en aquellas actividades, que las tenemos perfectamente identificadas, que ponga foco en aquellas actividades donde hay que apostar, ¿vale? Con especial interés en la parte de aguas abajo, que os decía antes. Y bueno, yo diría que con respecto a Europa, ya os he dicho, diría flexibilidad y en la hiperregulación. O sea, hay que regular, sí, pero no la regulación no tiene que ser un objetivo en sí misma, tiene que ser un medio para conseguir algo. Efectivamente. A veces yo creo que tenemos la sensación de que Europa ha encontrado su razón de vivir, visto que no es un país en sí mismo, contra China y Estados Unidos en regular. Y bueno, pues a lo mejor se nos ha ido un poco, ¿no?, de las manos y lo estamos pagando nosotros mismos con nuestra propia industria, ¿no? Pero bueno, si continúo un poquito sobre la parte fondos. Tú has mencionado, Edu, que efectivamente también dais servicio al mundo de la defensa. Y bueno, si hay un sector ahora, o por lo menos en el que se anuncian tremendas cantidades de dinero, es el sector de la defensa. Estábamos en un acto la semana pasada sobre un foro de defensa y la propia Secretaría de Estado pues hizo otro nuevo llamamiento, porque ya van unos cuantos a toda la industria del país diciendo, oiga, es que les vamos a necesitar a todos, ¿no? Porque realmente el mundo de la defensa, y más en nuestro país, pues bueno, lo que es la producción en serie no ha tenido necesidad de hacerlo y tampoco se ha invertido hasta ese punto. ¿Cómo ves tú ese acceso a los fondos? ¿Puede ayudar a los fabricantes de piezas, componentes de automóvil, o simplemente también a los constructores, como es vuestro caso? Yo creo que sí, por supuesto puede ayudar. En nuestro caso, Santana es una empresa, una marca que estuvo vinculada al mundo de la defensa desde sus orígenes. Aún hoy en día podemos ver, hay más de 3.500 vehículos Santana Aníbal en el Ejército de Tierra, en las Fuerzas Armadas. Lo podemos ver todos los 12 de octubre en el desfile. Y por supuesto que ahora mismo en Europa, en España, en Europa, no existe ninguna fábrica de vehículos como el nuestro, de pickups. Por supuesto que es un vehículo que para utilidades en defensa, lo que es todas las tareas logísticas, es un vehículo, de hecho es el plan de VMTT, de 1 tonelada. Y por supuesto que todas estas inyecciones ayudarían a todo esto que hablamos antes, a todo este proceso de localizar piezas, sobre todo la parte de sistema, la parte electrónica, para disponer de tecnología propia y no estar pendientes ni de Estados Unidos ni de China. Y creo que sí, que sería un paso muy importante acelerar todos estos procesos. Y que luego tiene un doble uso, porque esto mismo puede ser adaptado a la sociedad, al uso civil, crear tejido industrial, todas estas innovaciones, todos estos desarrollos que se pueden aplicar a defensa, por supuesto que luego los puedes aplicar al ámbito civil. Incluso como una fábrica de exportación, no solo para España, para Europa, para África, para América, en donde la marca España, donde los vehículos Santana, donde los vehículos españoles están muy bien vistos. Son mercados que tienen muy buen acceso, y sobre todo cuando un vehículo es utilizado por nuestro ejército, que es un ejército que está muy bien posicionado, por cierto, ¿no? Esto es un tema que, Belén, no es solo porque hay un tema bonito y evidente que en el caso de Santana de producir vehículos que puedan utilizarse militarmente, pero, y es así. De hecho, tenemos que recordar la Segunda Guerra Mundial, todas las fábricas de automóviles se convirtieron en fábricas de armamento militar, ¿no? Pero esto es especialmente importante también para justamente toda esta industria auxiliar, ¿eh? Y de hecho se están produciendo ya movimientos, Tecnia, ya también están Torín, algunos trabajando ya directamente en un tipo de suministro de piezas que cumplen otros requisitos, son diferentes, pero que la flexibilidad de capacidad que tienen todos estos proveedores y también los proveedores nacionales de hacerlo les brinda realmente una oportunidad de negocio importante, y estoy absolutamente convencido que ante una bajada en estos momentos que tienen
de la producción, como han reconocido ellos mismos, pueda ser una salida muy potente para todos ellos, pues son capaces que si hace una pieza para un coche, seguro que la pueden hacer para un tanque o lo pueden hacer para un avión. Y esto tiene la capacidad técnica y el conocimiento para realizarlo. La otra cosa es ya el tema en Europa que está sucediendo en estos momentos, sobre todo en Alemania. Tenemos un caso que ha salido en la prensa últimamente, pues sí, una de las fábricas del grupo Volkswagen, en este caso la de Osnabrück, que es una de las fábricas pues, que de alguna forma están en esa lista de fábricas con potencial de cerrarse, pues se puede reconvertir en una fábrica de algún tipo de maquinaria militar. Es decir, que hay casos concretos ya dentro, sabiendo un tema muy claro y muy evidente, es que muchas fábricas van a cerrar, que hay una sobrecapacidad en Europa, más la llegada de esta invasión en estos momentos de fabricantes chinos. Por lo tanto, capacidad productiva libre va a haber, tanto de los proveedores como de las fábricas. Por lo tanto, no es una desfachatez, no es una idea tan lejana que se pueda aprovechar para el tema militar. Gracias. Sí, nosotros en el despacho, efectivamente, pues bueno, con la visión automóvil de larga experiencia que tenemos también en el mundo de defensa, pues bueno, son dos industrias en donde creemos realmente que puede haber esa unión, esa conexión. También muchas veces, bueno, pues es explicarles, ¿no?, que la industria de la defensa necesita mucho de todo, no necesariamente munición o misiles, que es que necesitan de todo, pero hay mucha empresa del automóvil que se cuestiona, ¿no?, bueno, pero yo entro a defensa y qué voy a hacer, ¿no? Y cómo va a cambiar esto hasta ahora mi definición de negocio. Entonces, bueno, pues realmente creo que hay muchos campos, como bien señalabais ambos. Si volvemos ya solo una nota a la parte de los fondos, Javier, desde la logística, ¿tenéis acceso también a estas potenciales ayudas? El Plan Nacional, que yo ya soy fan de ese Plan Nacional, Ramón, hay que echarlo esto para adelante, pero ¿vosotros tenéis acceso a ese tipo de fondos también para hacer esa transformación que estábamos hablando de la logística, que por supuesto es necesaria para acompañar? Esos y otros. Es decir, yo creo que pocas veces, si no nunca, ha habido acceso a tanto dinero, o a tantas ayudas, o a tantas posibilidades. La semana pasada, en diálogo con la secretaria del Ministerio de Transporte, hablamos precisamente recientemente en el Congreso ha dado luz verde a la Ley de Movilidad. La Ley de Movilidad, con esa luz verde, libera 10.000 millones para la logística. Ya no solo ese plan, este es otro plan. ¿Vale? Digo, fantástico. Y decía, ¿qué pedís? Digo, bueno, yo por pedir pido más dinero. Pero ese no es el tema crucial. El tema es ¿dónde? ¿Dónde y cómo? Es decir, porque se están desarrollando, y probablemente lo sabréis, las autopistas ferroviarias. Se están desarrollando, antes en otras mesas también nos lo han hablado, porque hay mucho camino por recorrer, el tema de las infraestructuras portuarias para salir hacia el interior. Y mucho dinero para todo eso. Por primera vez, y si entráis en profundidad en esa ley de movilidad, no solo es para infraestructuras, sino para desarrollar, y así lo dice explícitamente, para desarrollar una red logística potente, de valor, tecnológica, acorde con todo lo que se está hablando en esta mesa. Perfecto. Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se coordina? Es decir, ¿tiene sentido que tú apruebes y des ayuda a una terminal en un sitio donde no hay una actividad industrial? Porque sencillamente cubre los requisitos que se haga. No, señor, como decíamos. Es decir, tienes que decir, a ver, estos señores, ¿dónde van a importar? Segundo, bien, ¿dónde van a ir? ¿A Zaragoza? ¿Dónde van a ir? Muy bien. ¿Qué podemos hacer desde el puerto de Sagunto y dónde podemos meter dinero para crear una infraestructura ágil, rápida, logística, que pueda permitir un movimiento mucho más eficiente del que sea? Entonces, ¿cómo coordinas, cómo alineas todas esas ayudas que hay a un nivel teórico y alto con el reposicionamiento industrial de las distintas zonas con sus necesidades además? Eso es lo crítico. Evidentemente que se necesita dinero, sí. Y más que eso, que sea una inversión estable, que sea a largo plazo, con visión de largo plazo, más allá de los vaivenes políticos o presupuestarios. Evidentemente, todo eso es muy necesario. Pero sobre todo, machear
y conectar que verdaderamente todo ese dinero que hay vaya a donde verdaderamente se necesita y pueda mejorar e impulsar, ¿no? Hablando, porque me viene al hilo cuando tú dices el machear, ¿no? Si hay un ejemplo quizás de cadena de suministro y de tejido industrial alrededor de una fábrica, es precisamente la que SEAT ha creado en Martorell. ¿Los ves posicionados a vuestros proveedores? Una cadena de valor que habéis cuidado muchísimo, que habéis alimentado durante décadas. Con toda esta transición, efectivamente, hay muchos nuevos que se suman por la transformación del tipo de vehículo, y los que estaban siempre, ¿cómo lo están abordando? ¿Cómo lo veis eso, Ramón? A ver, como he dicho, como comentaba antes, la cadena de valor en torno a nuestro ecosistema, podríamos hablar del ecosistema de automoción en general, está muy preparado o era muy eficiente para el tipo de movilidad que teníamos en el siglo XX, ¿vale? La del siglo XXI requiere de ajustes, ¿vale? Y ahí es donde comentaba que es importante esta colaboración, ¿eh? Hablaba Javier antes, y tiene toda la razón, que hay que mover cosas, y se van a mover de manera diferente y conceptualmente bajo otras premisas, ¿no? Hablabas de los corredores ferroviarios. Hablemos de los corredores marítimos verdes también, ¿eh? Va a ser algo imprescindible. Entonces, todo esto hay que, pues, trabajarlo y reajustarlo en detalle. Pero todo esto, por eso es tan importante ese plan nacional de toda la cadena de valor, porque ese plan nacional tiene que definir, de hecho, ese plan nacional ya está prácticamente definido, lo que hace falta es que aflore, porque va a ser el que va a marcar esas líneas estratégicas en cada una de estas partes de la cadena de valor, ¿vale? En todo esto, nosotros, sobre todo ahora, como SEAT Cupra, en lo que estamos absolutamente concentrados es en el lanzamiento de nuestros modelos Cupra Raval y en la notoriedad de SEAT a través del nuevo Ibiza de Arona. Pero sobre todo, yo creo que es una gran noticia. Estamos ocupados, no preocupados, ocupados, porque la noticia es muy buena, estamos ocupados en el lanzamiento de toda la familia de vehículos urbanos del grupo Volkswagen que se va a producir en España en fábricas del grupo Volkswagen. Cupra Raval y Volkswagen ID Polo en Martorell, el Skoda Epic en Pamplona junto con el ID Cross. Es decir, estamos hablando de toda la familia de vehículos urbanos del grupo Volkswagen que se va a hacer en España. ¿Por qué? No por casualidad, porque se percibe, se nota que ese ecosistema es el ideal para hacer eso. Pero insisto, no lancemos las campanas al vuelo, porque esto hay que cuidarlo y mantenerlo día tras día, ¿vale? Y ahí es donde volvería a insistir en la parte de ese plan, y aguas abajo, todo eso se tiene que reactivar. La verdad es que me gusta mucho porque generalmente es verdad que pues al automóvil le caen siempre de todas y por todas partes, ¿no? Y este cambio de paradigma de tipo de vehículo, pues ha costado mucho llegar a donde estamos, pero la verdad es que hablando con vosotros, pues hay luz, ¿no? Ni siquiera al final del túnel, aquí mismo la tenemos enfrente, porque está claro que hay movimiento mucho y grandes oportunidades en todos los sectores. ¿Qué pasa, Ana Belén? Es que ahí es verdad, pero y permíteme quizás el chiste, pero es verdad. Afortunadamente hay mucha gente que ve luz, pero hay otros que ven un tren que viene de frente, ¿vale? Entonces, quiero decir que lo que hace falta es ese optimismo, sin perder de vista que puede venir algún tren de frente, ¿no? Entonces ahí... Sí, claro. Sin olvidar que sí, que hay curvas siempre en la carretera. Tenemos aquí un conductor de rallies que nos puede enseñar sobre ello. Pero bueno, cambiando simplemente, ya por abordar quizás la última parte de la sesión, on top of, es decir, aparte de todo esto, hay un cambio de paradigma en el consumidor. Yo no sé si es que ya me estoy haciendo mayor, pero veo que la gente joven no tiene tanto ansia de tener coche como lo tuvimos nosotros en un momento dado. Esto también nos va a suponer la enésima cábala, es decir, tú has nombrado, lo habéis hecho todos, pero me ha gustado mucho cómo has ido diciendo la cadena de suministro, la fábrica, por supuesto que haya volumen y ventas, el talento de la gente que está dentro, la parte de sostenibilidad. Pero ¿y si el consumidor de repente es que le apetece ir en patinete más? ¿Qué hacemos con esto entonces? Entonces, ¿cómo veis ese cambio de cultura? ¿Realmente la veis de esa manera? Todo el mundo que acabará queriendo un coche porque al final te da una libertad estupenda y no sé cómo se puede abordar, ¿no? Lo están haciendo difícil para el consumidor. La verdad es que se lo están complicando. Independientemente que la gente joven, pues ya lo vemos por las estadísticas de los carnets de conducir,
La gente de mi edad en su momento, a los 18, lo primero que tenías que hacer es sacar el carnet, y ahora ves gente pues, que lo alarga y no le da mayor importancia. Pero independientemente de estos temas generacionales, sí que debido a las nuevas, y como siempre, Europa regula, que es lo único que sabe hacer, y muchas veces regula sin un conocimiento de lo que ocurre en el mercado, ni de las verdaderas necesidades del cliente, ¿no? Regula desde los despachos y sin saber lo que ocurre ni las consecuencias que puede tener, y en el caso de la electrificación lo hemos visto bien claro, teniendo que recular, prohibiciones de los coches en el 2035, la Euro 7, ahora no, en fin, han tenido que regular. Lo que ha ocurrido al final con todo esto, y la mayor parte la tiene culpa la regulación, aunque no solo, porque también los fabricantes han aprovechado en algún momento para subir los precios, han hecho que los coches en estos momentos tengan unos precios altísimos. O sea, los incrementos del valor de los precios de los coches en los últimos años ha sido espectacular y muy por encima del incremento de los precios del IPC. ¿Qué ocurre en estos momentos? Es que comprarse un coche es una cosa prácticamente imposible. Vamos a ver, si el sueldo medio, las estadísticas son varias, pero el sueldo medio de un español está en 25.000 euros. Y el valor medio de un coche son 25.000 euros. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? ¿Trabajar todo un año para tener un coche? Y además después tiene que mantenerlo en la plaza de garaje y los mantenimientos. Vamos a ver, se ha convertido en estos momentos el vehículo en un lujo, a lo que le añades la incertidumbre si tiene que ser híbrido, enchufable, eléctrico, etc. Ya con todo esto. En estos momentos hemos hecho que en el mercado pues, se convierta en un producto tan exclusivo que no hace más que envejecer el parque móvil, no solo en España, que estamos ya en 14 y pico años, pero también en toda Europa. No creamos que eso es exclusivo. Allí son más jóvenes, pero no es nuestro caso, sobre todo. Y esto es una de las entradas, curiosamente, del interés de los fabricantes chinos por nuestro país. ¿Por qué? Nos hemos convertido en el país más sensible, también tenemos unas rentas más bajas dentro de Europa, lo sabemos todos, ¿no? Más sensibles al tema de precios, que la gente no puede en estos momentos acceder. ¿Y a qué se debe este incremento de precios? Bueno, incremento de los componentes, etcétera, 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 pero también un elemento fundamental ha sido las medidas de seguridad que tiene que tener. Es que cualquier coche, por pequeñito que sea, en estos momentos lleva unos sistemas de cámara, reconocimiento de señales, frenada automática, en fin, sería impresionante, no sé cuántos airbags y cuántas cosas, tanto para la seguridad activa como pasiva. Tiene que cumplir normativas de emisiones brutales, con la Euro 7, que significan incrementar otra vez el precio, porque realmente lo que tienen son instalaciones químicas, a pesar de que sean híbridos, instalaciones químicas al final del motor para quitar todos los posibles componentes nocivos, etcétera, etcétera, que ha hecho que en estos momentos tengamos un precio de los coches elevadísimo y sea uno de los motivos fundamentales que en estos momentos incluso la Comunidad Europea, alguno a lo mejor lo ha leído, se está planteando en estos momentos incluso hacer coches con una reglamentación inferior para que vuelva a ser un producto asequible y que la gente pueda volver a contar pues, con un coche, cosa que en estos momentos pues realmente la barrera está muy alta. Yo creo, o sea, estando de acuerdo, lo he comentado antes, el 30% del incremento de precios de los últimos 15 años son por temas regulatorios, ¿no? Pero fíjate que yo pienso que, y es una opinión particular, que en los próximos 5 años todo esto va a bajar notablemente y se va a convertir en un elemento más asequible, que estoy de acuerdo contigo. Y a mí me gusta mucho basarme en datos, Yo, el kilovatio hora en baterías hace 5 años costaba $180, creo que era, o $160, ¿no? Así. Ahora el kilovatio hora está en $80. Quiero decir, en cuestión de 5 años hemos reducido a la mitad el precio de lo que es el 30%, el 40% del precio de un vehículo, con lo cual eso va a ir bajando. Pero es más, es que en paralelo estamos mejorando tecnológicamente esos mitos que podría haber alrededor. Es decir, en cuestión de 3 años hemos multiplicado por 2 la autonomía de los vehículos y sus potencias, ¿no? de carga. Con lo cual, la sensación que yo tengo es que, llevamos un retraso con respecto a nuestros competidores asiáticos, pero esa diferencia se va a ir equiparando progresivamente. Lo que necesitamos es ese tiempo donde va a existir ese gap, y es ahí donde las administraciones tienen que asegurar que todo eso funcione. Una vez todo eso está igualado, oye, a competir, porque esto lo hemos hecho toda la vida y yo creo que los fabricantes en esto lo tenemos claro. Con lo cual lo que hay que hacer es ganar ese tiempo, que a lo mejor estamos hablando de 2 años, no estamos hablando de más, ¿vale? Esto que os comentaba antes, la familia de vehículos urbanos, estamos hablando ya de vehículos a partir de 25.000 euros. Quiero decir que ya nos estamos poniendo al nivel de competidores de Asia, con lo cual es cuestión de tiempo que esto se equipare. Es mi opinión. Con respecto a los chavales, es verdad.
Pero mi hijo está deseando, ha cumplido 18, se ha sacado el carnet de conducir y está deseando conducir un Cupra. O sea, quizás no es objetivo, ¿no? Habéis hecho buen trabajo. Pero quiero decir que los chavales jóvenes yo veo que hay. Es verdad que en la fase inicial pues siempre piensas, pues no tienes esa necesidad, porque hoy en día tienes mucha libertad sin necesidad de un coche que no teníamos nosotros antes, ¿no? Pero en el momento que empiezas a tener una serie de obligaciones y responsabilidades, esa necesidad te llega. Y si seguimos tirando piedrecitas contra coche no sé qué, que a veces no nos damos cuenta y lo hacemos, esto es como la teoría me la contaron el otro día, me pareció muy interesante, el edificio de cristal precioso que todo el mundo pasa y qué bonito es, qué chulo y todo el mundo lo admira. Pero en el momento que hay un cristal roto, la gente empieza a afearlo. Es más, en cuanto hay dos, la gente se siente con derecho ya a tirar piedras para romper más cristales, ¿vale? Entonces, quiero decir, no hagamos un mundo de algo que realmente, pues bueno, sí parece, pero no es, quizás se ha retrasado la intención de comprar porque los salarios son bajos, etcétera, etcétera, pero seguirá habiendo coches. Y en el caso de que no sean en propiedad, cambiará el uso, probablemente será en servicio, con lo cual al final estaremos fabricando y haciendo lo mismo. Lo importante es que sigamos siendo un hub de la automoción en España, que eso no lo perdamos de vista nunca, porque si no, adiós 10% del PIB, adiós 10% del empleo. Nos convertiremos en vendedores de coches, que es muy loable, pero es mejor venderlos y fabricarlos, efectivamente. Edu, ¿tu opinión? En nuestro caso, totalmente de acuerdo con Joan Miquel y con Ramón. En nuestro caso, y creo que sí, que está cambiando un poco la juventud, ya es como que, más allá del precio, más allá, creo que lo que quiere es evitar problemas. Quiere disfrutar más y evitar problemas. Y dice, si me puedo evitar tener un coche en un parking y pagar un seguro y mantenimiento, ITVs y tal, pues busca la comodidad. O sea, creo que está cambiando un poco la sociedad, los jóvenes en ese sentido. Creo que también la gente necesita coches. El coche es sinónimo de libertad. En nuestro caso con Santana, al tratarse de un producto de nicho, un producto de flotas, el 70-80% de nuestras ventas son a flotas, nosotros contemplamos las dos tecnologías, tanto diésel de última generación como híbrido enchufable, que creo que es ahora mismo la tecnología reina porque tiene lo mejor de los dos mundos, con una buena autonomía de 120 kilómetros. Y luego, en nuestro plan de crecimiento sí que tenemos un SUV para más adelante, integral, para de aquí a 1 año y medio más o menos, que ya entraremos a pelearnos con los grandes en un nicho, pero creo que ya es un producto que es diferente. Vamos siempre buscando eso, ¿no? Buscando la aventura, buscando eso. Es otro concepto. Con lo cual creo que lo que es el vehículo urbano, que es lo que realmente está ahora teniendo las bajadas, no estamos ahí. Aunque somos totalmente conscientes plenamente de la situación. ¿Tu opinión, Javier? A ver, dejarme ser un pelín, no digo crítico, porque nosotros tenemos que dar respuesta a lo que venga, sea lo que sea. Que sigue, fenómeno. Que cambia, fenómeno también. Porque lo que tenemos es que estar dando soluciones a lo que el cliente y el consumidor demanda en cada momento. Va a quedar este tema sociológico, cultural, como lo queráis, más allá de económico. O sea, que inclusive pensar en un escenario que aun bajando los precios, efectivamente hay un cambio de paradigma, como decía Ana, donde ya no se compra un coche, se compra movilidad. Cuidado, es un cambio de negocio. Es decir, ya, vamos a ver, la compra por uso pues va a hacer cambiar muchas cosas. Quizá no la producción del coche, porque el coche al final va a ser necesario. Y va a haber, por supuesto, nichos, coches de lujo, coches... Eso va a persistir. Pero si lo general hay un cambio ahí, pues aparecerán modelos diferentes, car sharing, pago por uso, compañías que aparezcan, que digan, aquí hay un negocio, yo compro y muevo. ¿Qué le pasa a la logística detrás? Tendrá que adaptarse a un nuevo reto que a lo mejor la industria lo verá menor, pero para la logística será un caos, porque será mucho más difícil. Cambias el modelo tradicional de producción concesionario propietario que tiene el coche, aún no sé dónde está el coche, cómo se mueve, empresas que se pueden dedicar a dar eso, y dónde van a aparcar el coche, qué espacio va a poner, cómo es la logística inversa, si este coche falla, dónde me lo llevo, cómo se moverán los repuestos. Y la logística tendrá que dar un repuesto a un mercado muchísimo más ágil, muchísimo más cambiante, muchísimo más complicado de prever. E irá una logística no planificada,
como está ahora o como puede ser ahora más fácil en ese sentido, sino más a lo que vaya acudiendo en cada momento. Yo no sé si va a ir por un lado, si va a ir por el otro. Lo que sí tenemos que estar todos es con el ojo diciendo, a ver qué transformaciones está habiendo y cómo en cada momento nos podemos adaptar y podemos sacar partido de ello. Efectivamente, estoy absolutamente de acuerdo. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para preguntas o queréis el público. 1 o 2 preguntas nos dejan, por favor. Espera. Gracias. Yo vengo también del mundo de la automoción, mucho no tan potente como vosotros, y he participado en eventos en otros sitios, en Sernauto, por ejemplo, y otros, y la verdad es que estar aquí con vosotros impone. Desde José Ramón Rodríguez, vamos, que es que enhorabuena lo que lo habéis preparado, porque no es fácil traer a estas personas con el punto de visión que tienen y dónde están. Coincido con vosotros en mucho, pero hay una cosa que me ha llamado la atención que no habéis comentado y también tiene que ver con la regulación. Nosotros, yo ahora mismo desde la empresa en la que estoy, estamos ayudando con el tema de la inteligencia artificial y el blockchain a hacer algo que es muy relevante para la automoción, que es el pasaporte digital de las baterías. El pasaporte digital de la batería es una regulación europea que entra en el 2025 y obliga a todos los fabricantes de automoción en pro de la sostenibilidad y la segunda vida, a tener un pasaporte digital, como el que tenemos las personas, pero de las baterías. Creo que es a partir de 2 kilovatios hora, o sea que prácticamente todos los PHEVs y todos los coches eléctricos y también híbridos enchufables. Entonces, un poquito, nosotros lo hemos estado haciendo con uno de los grandes OEMs a nivel nacional, y quería saber un poco vuestra empresa cómo está llevando este tema del pasaporte digital de las baterías, porque sois automoción, pero esto va al textil, esto va a materiales de construcción, esto va a electrónica, y esta regulación va a afectar a todos los productos a partir de un determinado valor en toda Europa. Solo eso, muchas gracias. No te sientas más pequeño, es decir, yo admiro a la gente que como vosotros os dedicáis a entrar en temas de detalle, porque muchas veces los grandes no profundizamos y nos dejamos cosas en el tintero. Pero en cualquier caso, en este caso sí que hemos profundizado también, ¿vale? Sí, es algo extraordinariamente importante. Si recuerdas antes cuando he comentado los pilares básicos de nuestros campos de acción pragmáticos, en la parte de transformación de fábricas y de producción, dije que la columna vertebral es la sostenibilidad y la economía circular, ¿no? Nosotros los fabricantes, sabes, pues esto está metido dentro de la regulación europea que viene de vehículos fuera de uso, los VFU. Estamos muy metidos, analizándolo todo muy en detalle, pues porque somos conscientes de que la batería va a ser un elemento trascendental en la cadena de valor del vehículo. Y va a haber que cumplir estos requerimientos y estos requisitos, y sí, estamos trabajándolo en detalle. Lo que pasa es que, como comprenderás, nos daban 3 minutos a cada uno para poder hablar, pues claro, es complicado. Pero sí, y gracias por la pregunta, porque es súper adecuada y súper importante, porque todo esto de la economía circular abre en el sector de la automoción, en el sector en general, unas actividades de negocio muy, muy interesantes, que además de dar autonomía estratégica a nuestro país, pues va a permitir la creación de puestos de trabajo y de actividades nuevas. Lo que no puede pasar, y es lo que está pasando ahora, es, y permitidme, me meto, quizás no debería meterme en este jardín, pero bueno, os lo comento. Lo que no puede pasar es que seamos capaces, la industria de la automoción, en plantearnos el recuperar elementos para convertirlos en materias primas secundarias que se puedan reintroducir nuevamente en la cadena de valor, y que, como en Europa no existe un mercado, que ya nos han dicho se va a trabajar para crear ese mercado, esas materias primas secundarias tengan que exportarse a donde existen esos mercados, que curiosamente, como os podéis imaginar, están en... ¿Vale? Con lo cual, volvemos a la misma situación. Con lo cual, todo esto hay que revertirlo de alguna manera, y aquí las logísticas inversas van a jugar un papel fundamental. Todo esto está en el plan estratégico para automoción y toda la cadena de valor de España. Por eso es tan importante todo esto. Por eso es clave ese plan. Gracias por la pregunta.
¿Una más, quizás? Vale. Hola, soy rápido. Soy, creo, el miembro más pequeño de F3. Encantado. Un placer. Creo que ahí no te he visto normalmente, veo más a Marc. Sí, Sí. a Mar o a Óscar de Pedro, sí. Eso es. Nada, mi pregunta va dirigida hacia la nueva regulación CSRD, el alcance 3, las emisiones que obligan o van a obligar a medir no solo las de vuestras instalaciones, sino de toda la cadena de suministro. Si eso puede ser una ventaja para fabricar en Europa, porque si somos capaces de generar una industria local mucho más verde, sostenible, eso sea una barrera, como un arancel, de alguna manera, para la fabricación extranjera. Yo no quiero capitalizar el... No, puedes decirlo porque es... Es una oportunidad, clarísimo. Clarísimo. Es una oportunidad que nos puede permitir diferenciarnos de otros competidores que no son... que este concepto de descarbonización de toda la cadena de valor, de todo el ciclo de vida del vehículo, desde que nace hasta que va a la tumba, nos aporta pues esa autonomía estratégica que comentaba, nos aporta unos modelos de negocio nuevos, unos negocios nuevos, y yo creo que es súper importante que Europa aprovechemos esa oportunidad. Entre otras cosas porque lo he dicho al principio, es que la apuesta de Europa por el desarrollo económico pasa por vectores verdes. Con lo cual aprovechemos que en eso tenemos bandeja de plata y vayamos a muerte a por toda parte que gira en torno a la economía circular, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Pero sí, sin duda alguna. Y los fabricantes, y pues como SEAT Cupra, que tenemos toda la cadena de valor, desarrollo, diseño, pues trabajamos desde el principio en el diseño de las piezas y el desarrollo, en que sean productos que luego se puedan volver a reintroducir en la cadena. Y luego aguas abajo, que nosotros mismos lo podamos desmontar y volver a reintroducir en la cadena. Es decir, es cerrar el círculo. Y bueno, es imprescindible que se genere alrededor todo un ecosistema de empresas y de mercado interior que esté dispuesta a entrar en este juego. Y si la Comisión Europea nos lo pone fácil, pues habría que entrar. Pero es una ventaja competitiva con respecto a otros competidores de Asia. A otros competidores de Asia, que sabiendo cómo trabajan estos competidores de Asia, se adaptarán a las circunstancias también. Seguro, pero aquí el que primero pega dos veces. Exacto. Aquí hay un tema que nosotros hemos aprendido también de la forma de trabajar, en este caso de Chery, bueno, en general de las empresas chinas, que aunque se les pongan, no le voy a llamar trabas, porque esto es un valor importante para las empresas y yo lo entiendo y hay que controlar toda la cadena de valor, pero que de alguna forma sea respuesta también, entre otros procesos, sobre todo este proceso de voluntad de localización y tener controlado todos sus proveedores y por lo tanto toda la cadena de valor y por lo tanto también poder evaluar todos los elementos que de alguna forma contribuyan a la sostenibilidad del producto final, ¿no? Pero repito que no tiene que ser ni será, puede ser que a corto plazo sí, pero no a largo plazo, una traba para que las fábricas chinas empiecen a funcionar aquí, exactamente igual que están haciendo las empresas coreanas, igual que están haciendo todos los fabricantes japoneses. Nos vamos a encontrar aquí que no es una cuestión de... Y aquí hay que tenerlo muy claro y es un tema que se va a encontrar y es un tema muy delicado que se va a encontrar la Comunidad Europea, que no es una cuestión de regulación, porque lo que hace es regular e intentar poner trabas al desarrollo, pues a la llegada también de los fabricantes chinos en estos momentos, ¿no? Y esto es un tema que habrá que reflexionar, que no vale pues comentarios de que no, aquí tener pues transferencia tecnológica, un contenido local de tantos por ciento que tiene que ser mucho, tienen que cumplir normativas cada vez más complejas y más sofisticadas y todo esto para que de alguna forma lo que se está intentando es pues soportar a una industria europea que en estos momentos lo que debería hacer realmente la Comunidad Europea no es poner trabas, no es poner regulaciones, sino negociar y trabajar conjuntamente. No digo que el ejemplo de Ebro o de Santana sean los únicos ejemplos, pero sí lo que tiene que entender la Comunidad Europea es que se van a fabricar en 4 días 1 millón de coches de fabricantes chinos aquí. Habla con ellos, colabora. Busca cómo se puede llegar a acuerdos, ¿no? Y no pensar únicamente en qué trabas les voy a poner, si son aranceles, si son regulaciones medioambientales o cualquier tipo de elementos que de alguna forma si tenga que tener una transferencia tecnológica, si te obligo a tener un centro de I+D, Vamos a ver.
habla y sé con los chinos, y esta es la experiencia que tenemos, tiene también Edu, lo tenemos nosotros, se puede hablar. Ellos no vienen a destruir Europa. En contra de lo que nos queremos, ellos quieren que Europa funcione muy bien, que Europa sea un país rico, porque va a ser un mercado para ellos muy importante, si ellos vayan al negocio. Por lo tanto, ellos no quieren destruir y están abiertos a colaborar. Y es aquí donde la Comunidad Europea, yo creo que puramente con su regulación y no acercándose más directamente al mercado chino, creando incluso acritud por parte de algunos de los presidentes de algunos de los países, pues estamos llegando a una situación que no favorece para nada a largo plazo pues a la industria europea de la automoción. Me gustaría agregar que estoy totalmente de acuerdo con Ramón y Joan Miguel, y creo que un punto a trabajar que no se habla es en la eficiencia. Cuando hablamos de por qué es más económico China, ya no es porque las jornadas son de 8 horas y pagan también impuestos y los trabajadores ya están en unos sueldos dentro de todo bastante equiparados con Europa. El tema es la eficiencia. Creo que tendríamos que aprender a trabajar. El trabajador creo que es una persona muy trabajadora, pero creo que tenemos que aprender a trabajar de otra manera, a ser más eficientes, y quizás ahí también habría que invertir y generar más formación y trabajar en esta línea. Sí, absolutamente de acuerdo con lo que habéis dicho, y eficiencia y competitividad, ¿no? Que no se puede perder nunca de vista, independientemente de los proyectos o transformaciones a las que nos veamos obligados. Bueno, pues os parece, vamos a cerrar ya esta mesa de hoy. Agradeceros muchísimo la participación. Yo simplemente dejar aquí, pues, no sé, algunas de las ideas que hemos comentado. Yo sobre todo creo que, bueno, pues la visión que habéis dado, creo que hay un mensaje tremendamente positivo que retener, sin caer en el conformismo o la comodidad, pero es que la reindustrialización y la industrialización son plenamente posibles, que en nuestro país tenemos talento a nivel personas y red industrial para poderlo hacer, que efectivamente, sin perder la eficiencia y la competitividad de vista, hay una desregulación o menos regulación a tener en cuenta, y esperemos que, bueno, pues Europa, como bien estabais señalando, pues vaya en ese camino. Y luego, bueno, pues las oportunidades que pueden atraer otros sectores, como es en este caso el de defensa, y que quizás para los fabricantes de la automoción pues también pueda significar un poquito esos 2 años que mencionabas tú antes, Ramón, ¿no? Una pequeña tabla en la que diversificar, y bueno, pues con eso también ayudarse de elementos adicionales que aparecen y que pueden ser bienvenidos. Y bueno, pues nada, os reitero el agradecimiento a los 4, un gran placer, y nada, seguir aquí a fondo porque es realmente apasionante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.